Bienvenidas y bienvenidos sean nuevamente a su podcast Psicoterapia con Forma. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente esta semana con ustedes. Yo soy Jessica Toski, soy psicóloga y bueno, esta semana, como les había comentado en el podcast pasado y en algunas historias de Instagram, pues el tema va a ser autonomía femenina. Sí, autonomía femenina. Es un tema que me parece fundamental en la vida de las mujeres. Pues toda esta temporada he hablado mucho acerca como de los procesos de pareja y los procesos personales que eso conlleva para las mujeres, relacionarnos en pareja, ¿no? Como las cosas que perdemos, las que podemos también de repente ganar a la hora de relacionarnos. Pues hablamos de soledad, como de cierre de ciclos, violencia, el gaslighting, cómo terminar una relación, qué hacer después de una ruptura, en fin, ¿no? Hemos tocado como varios temas concernientes a este proceso en que las mujeres vamos tomando decisiones y iniciando un proceso de empoderamiento. Y bueno, entonces me pareció muy importante que esta semana habláramos justamente de la autonomía, porque el ser autónomas nos permite tener esta seguridad, esta autoidentidad, autoevaluación, autoestima, ¿no? de la que tanto hemos hablado en los capítulos anteriores. Desafortunadamente, el tema de la autonomía no es algo que nos inculquen a las mujeres desde niñas, ¿no? No es algo para lo que se nos entrene en la vida, ser autónomas, sino todo lo contrario. Ya en un podcast yo les había comentado acerca de los elementos que construyen la identidad femenina y uno de ellos es la dependencia vital. Entonces justamente pues todas las personas cuando nacemos somos dependientes y esta dependencia nos salva, ¿no? Porque cuando nacemos pues necesitamos esta dependencia vital, ¿no? Porque es de vida o muerte. Si no hay alguien que atienda nuestras necesidades cuando somos recién nacidas, pues vamos a morir, ¿no? Necesitamos el alimento, el cobijo, una serie de cosas, ¿no? que hay que hacer para que esa niña o niño sobreviva. Entonces esa es una dependencia vital. Sin embargo, a las mujeres se nos sigue construyendo esta dependencia hacia las otras personas, hacia a quienes tenemos a nuestro alrededor. Crecemos creyendo que necesitamos tener gente cercana de nosotras, porque si no es como complicado. ¿No? Ya hablábamos en el episodio de soledad de lo complicado que es para algunas mujeres viajar solas, ir a comer solas, ir al cine solas. Es como, no, o sea, ¿cómo voy a ir sola al cine? ¿Cómo voy a ir sola a comer, no? ¿Por qué? Porque hay miradas incómodas de la gente, hay preguntas de ¿a quién espera? Ponemos dos lugares, o sea, así hay una serie de circunstancias que hay que sobrellevar cuando se sale sola, ¿no? Entonces, y no estamos acostumbradas porque justamente se nos enseña, se nos educa desde muy chicas a siempre estar rodeadas de otras personas y sobre todo bajo el cuidado, que esta es otra parte de la identidad femenina que veíamos también en un capítulo. La servidumbre voluntaria. Todo el tiempo se nos enseña a estar sirviendo a los otros, atendiendo las necesidades de otras personas, mamá, papá, quien sea de mi familia, la pareja, hijas e hijos. Todo el tiempo estamos, es este eterno dar. Incluso mucho tiempo las profesionalizaciones, las carreras universitarias, pues estaban enfocadas a las mujeres a estas mismas carreras, ¿no? Enfermería, pedagogía, psicología, que también es como de atender y cuidar, no sé, como todas estas licenciaturas enfocadas al cuidado y con un perfil a lo mejor como de, pues sí, este estereotipo femenino, hasta incluso, ¿no? Cuando llegan a ver las primeras veces hombres en enfermería, era como, ¿cómo vas a estudiar enfermería, no? O alguna otra carrera asociada a este estereotipo femenino. Entonces, pues si nos han construido así, es difícil que nos pensemos en soledad y es difícil que podamos tener una autonomía real. Yo les preguntaba en el Instagram, en las historias de Instagram, ¿ustedes consideran que son autónomas y por qué? ¿No? ¿Qué es eso que ustedes dicen? Yo creo que sí soy autónoma y lo he logrado por esto. Entonces, piensen en eso ahorita.
¿por qué soy autónoma? Si pueden, escríbanlo, ¿no? Ahí en un papelito, en su celular, donde quieran. Estas ideas del por qué creen ustedes que son autónomas o que han logrado la autonomía, o aquellas cosas que ya están empezando a trabajar para lograr su autonomía, ¿sí? El término de autonomía, pues, es algo que uno de los conceptos básicos, digamos, de la teoría política del feminismo. Marcela Lagarde nos habla mucho también de esto en su libro Claves feministas para el poderío y la autonomía. Es muy bueno, léanlo. También el de Madre Esposas. Bueno, tiene como varios libros muy interesantes, ¿no? Claves feministas para la negociación en la pareja también es muy bueno. Entonces lean ahí a Marcela Lagarde, tiene una perspectiva muy interesante. Pero justamente pues nos habla de esta teoría política desde el feminismo, y en donde la autonomía tiene que ser, es un trabajo fundamental que como mujeres tenemos que empezar a hacer en algún momento, porque no es algo en lo que pensemos normalmente en nuestras vidas. Y ahorita vamos a ver un poco el por qué nunca pensamos en esta autonomía, si la tenemos, si no la tenemos, cómo podemos hacer para conseguirla, ¿no? O adquirirla. Entonces, pues justamente es un trabajo continuo, ¿no? Y tenemos que ver cómo, o sea, qué significa la autonomía. Y la autonomía es algo que se construye, ¿no? Se construye y la vamos a construir. Es esta construcción constante que vamos a ir haciendo nosotras de la autonomía, de nuestro ser autónoma, y también identificarnos como mujeres en la autonomía, porque una cosa es hablar de la autonomía, ¿no? Y otra cosa es asumirnos como mujeres autónomas, y esto pues va a revolucionar la identidad, nuestra identidad, porque pues como veíamos tradicionalmente, la autonomía no es algo que sea parte de nuestra construcción como mujeres, ¿no? Sino más bien todo lo contrario, esta fusión con otras personas, y que pues se da esta dependencia vital de la que ya platicábamos. Entonces sí es importante entrarle a la deconstrucción de quiénes somos para empezar a construirnos de manera autónoma. A las mujeres no solo se nos limita como esta autonomía, sino desde antes. Yo les decía, cuando nacemos pues somos dependientes de estas personas que van a proveernos de cuidado, pero conforme vamos creciendo pues la idea es que vamos independizándonos. Y lo logramos de cierta manera porque llega un momento en que podemos alimentarnos nosotras mismas, podemos hacer como cosas, ¿no? Pues sí, tal cual de manera independiente, tomar el transporte, hacer llamadas, estudiar por nuestra cuenta, y vamos poco a poco generando esta independencia, pero no así la autonomía, ¿no? Entonces hay una diferencia, el ser autónomas va mucho más allá. Y aún así la independencia la logramos en cierto sentido, porque aún así hay cosas, por ejemplo, no salir si no pides permiso, si alguien no te acompaña, no tomar decisiones hasta que alguien no te diga si está bien o no, que te dé su opinión. Dependemos mucho de estas cosas las mujeres en muchos sentidos, en muchas ocasiones, de que alguien nos dé su opinión, de que alguien nos dé su visto bueno, digamos, de nuestras decisiones, de nuestras acciones, para estar como completamente seguras. Entonces sí es importante ir reforzando ahí esta idea también de que la independencia, tenemos todavía que trabajar mucho con la independencia, y esto nos va a llevar justamente a la autonomía. Entonces ahí tenemos como estos dos conceptos que es importante diferenciar, pero que uno va a ir ligado a la otra, ¿no? A la otra idea de independencia y autonomía. Entonces es importante comprender que para la autonomía necesitamos como de varios factores. Uno de los más importantes es que es una construcción social, o sea, abarca lo social. No podemos ser personas autónomas si la sociedad no, digamos, no da cabida a esta autonomía. Porque por muchos años a las mujeres se nos negó totalmente esta autonomía. El no poder votar, por ejemplo, que vamos a ver también que es uno de los elementos muy importantes, ¿no? De la autonomía, el no tener derecho a propiedad, ¿no? Otro elemento súper importante, la economía y las propiedades. Entonces, mucho tiempo nos fue negada esta autonomía. Ahora empezamos como a trabajar en esto, ya podemos adquirir cosas, ya tenemos derecho al voto, ya podemos ser votadas, hay cosas que van cambiando. Entonces esto permite que la autonomía pueda llevarse a cabo. Si no existen estos elementos sociales, va a ser muchísimo más difícil. Pues sí, ¿no? O sea, es como va a ser prácticamente imposible llegar a ser autónomas si no hay cosas sociales en la estructura que nos permitan alcanzarla.
Entonces, la autonomía tiene que ser vista como un pacto social, ¿sí? También esto que les decía de lo económico, es fundamental trabajar en nuestra economía, tener independencia económica. Eso nos va a llevar, nos va a hacer tener autonomía como nos va a facilitar el camino, tener autonomía, independencia económica, ¿sí? Entonces, esto, ¿no? Antes no teníamos derecho, pues ni siquiera a tener una cuenta de ahorros, a propiedades, todas pertenecían como a nuestro esposo, a nuestros padres. Entonces, ahora poco a poco hemos podido tener derecho a esto, a tener propiedades, a tener un sueldo. Entonces, esto es súper importante. Cambia mucho la dinámica, por ejemplo, les hablaba yo en el episodio de violencia contra las mujeres. Es muy diferente trabajar con una mujer que tiene independencia económica, aunque está en una relación violenta, pero que ella tiene su dinero, tiene ahorros, tiene pues una cuenta bancaria, tiene un ingreso fijo, tiene alguna propiedad. Es diferente el proceso de llevarlo con una mujer que no tiene esto, que depende totalmente económicamente de su pareja. Entonces cambia muchas cosas. No por eso quiere decir que es un camino fácil para quienes tienen independencia económica si están en una relación violenta, pero sí es muy diferente la dinámica y puede facilitar algunos procesos. Entonces, trabajemos mucho, por favor, trabajen mucho en su independencia económica. A veces yo sé que es muy complicado, sobre todo en estos tiempos de pandemia y demás, no se diga, pero ver alguna opción. Como hacer algunas cosas, tener siempre como un ahorradito, ¿no? Si de plano dependo económicamente de mi pareja, buscar la manera en poder generar un ingreso, aunque sea un ingreso bajo, pero poder ahorrar algo para mí. Si de alguna manera mi pareja controla mis ingresos de mi trabajo, también ver la manera en que yo pueda como tener algo ahorrado, ¿no? Que él no sepa, que no me ponga en riesgo, pero tener algo. Si tengo esta autonomía, esta independencia económica, vamos a ver qué pasa, ¿no? Cuando tenemos independencia económica y también cómo nos cruza ahí toda esta parte del género, ¿no? Social y demás, y la cultura. Pero entonces, importantísimo la independencia económica. Tener esta autonomía en la economía también es un hecho muy importante. Nos va a dar como posibilidad real para la autonomía. También la sexualidad. La sexualidad también es parte del proceso para llegar a la autonomía. E igual que la economía, el sexo nos fue negado a las mujeres mucho tiempo. Incluso en los inicios de la psicología, pues aquellas mujeres que sufrían pues de algún padecimiento, el que fuera, normalmente era como tenía algo que ver con lo sexual y si había algo como alguna situación sexual que estuvieran sufriendo ellas eran responsables, ¿no? De alguna u otra manera eran responsables. No se habló de la corresponsabilidad, por ejemplo, en esto que llamaban frigidez, ¿no? Las mujeres que les costaba lubricar o que no llegaban al orgasmo y era su responsabilidad porque tenían alguna cosa mal en la cabeza y entonces esto no les permitía, ¿no? Después pues se empieza a hablar más bien de esta corresponsabilidad y de lo que el proceso del cuerpo de la mujer requiere para excitarse, para llegar a una lubricación, para lograr un orgasmo diferente a los hombres, ¿no? Entonces, pues si todo, veíamos en algún momento cuando les hablé yo de psicoterapia feminista, si todo es medido a partir de los hombres, evidentemente, pues las que salíamos perdiendo siempre éramos las mujeres, porque éramos lo otro, éramos la otredad, lo que está mal, lo que hay que arreglar. Por eso es importante la visión desde el feminismo siempre, porque entonces nos permite voltear la mirada de cómo se construye la mujer, qué es lo que hay que tomar en cuenta. Y un punto importante para la autonomía es la sexualidad. Dice Marcela Lagarde en algún punto que no se puede hablar de autonomía si seguimos viviendo la sexualidad de manera tradicional. Y no se trata como de que experimentemos cosas extremas en la sexualidad, no, sino de no estar sometidas nuestro cuerpo, no someter nuestro cuerpo como propiedad del otro. Y entonces ahí vemos también que trabajar esta parte de la sexualidad es difícil, porque no solo se trata de encuentros sexuales, es toda nuestra sexualidad, todo lo corporal, cómo somos vistas por lo otro. Somos objeto de consumo normalmente en los comerciales, en las novelas, en televisión, en medios de comunicación, etcétera, publicidad. Somos lo que se vende. Nuestro cuerpo está objetivizado una y otra vez y sexualizado todo el tiempo. Entonces terminamos creyendo que solo somos eso.
Entonces muchas mujeres es muy común que su cuerpo lo miren a través de esta mirada del otro, lo que el otro espera, la expectativa de imagen. Depiladas aquí y allá, blanquear esto, blanquear lo otro, el cuerpo así, el cuerpo allá. O sea, somos la mirada del otro. Mirarnos a nosotras mismas, descubrir esta sexualidad, ¿no? Este placer corporal, sin expectativas, sin estos estereotipos, va a cambiar también nuestra mirada y nuestro camino hacia la autonomía, ¿sí? Entonces, no olvidemos pues que el cuerpo es resultado de la cultura y pensemos cómo está nuestra cultura. Ya hemos hablado como mucho de eso, pero es muy importante, ¿no? Entonces, como la simbolización y la subjetividad que puede tener el cuerpo en nuestra cultura, porque a partir de eso nos leemos. Y entonces mi cuerpo siempre va a ser del otro, ¿no? Mi cuerpo es para el otro, de quién es mi cuerpo, de quién es este cuerpo, pues es mío. Ni siquiera tendríamos que entrarle como a esa pregunta, pero está en el aire, de quién es mi cuerpo, a quién le pertenece. Pues nos pertenece y tenemos que apropiárnoslo desde esa manera, desde ese encuentro de aceptación con lo que somos y con lo que no somos también, ¿no? No hay que pelearnos con lo que no somos, porque eso nos va a llevar también a la frustración. Reconocer que soy y que no soy y aceptarme en ese sentido, ¿ok? Que aceptación no es lo mismo a que me guste, pero ya en algún momento hablaremos de eso, ese otro tema, pero hay que aceptar lo que somos y lo que no somos. Las mujeres tenemos que luchar por esta autonomía en dos áreas básicas, que es una, la familia, y otra, la pareja. En la familia, constantemente en esta relación con la madre, pues es el primer rol que vemos de lo que debe ser una mujer, y lo llevamos también muchas veces a nuestras amistades, ¿no? Esta dependencia que podemos generar con la mamá y luego con nuestras amistades también, o cómo somos vistas por mamá o cómo la vemos. Eso también impacta en la formación de nuestra autonomía. Y con el padre, pues bueno, ni se diga, el referente masculino, ¿no? Que pues termina siendo como aquello todopoderoso, magnífico y maravilloso muchas veces, para muchas ¿no? Entonces también ahí cómo se construye la idea del otro y esto cómo permea mi autonomía, si es que me permite hacerlo, ¿no? La imagen que tengo yo de papá. Y en la pareja, por ejemplo, es esta primera institución en las mujeres, una institución simbólica, social, ¿no? Y subjetiva, que resulta muy confusa en las parejas, ¿no? Para las mujeres, porque hay mucha confusión respecto a la estructura de la pareja, ¿no? ¿Qué somos? ¿Cómo somos? ¿Quién es qué? ¿Cuál es nuestro rol? Y los límites que son pues muy cercanos juegan pues en contra de las mujeres, porque al final son quienes terminan resolviendo, sobre quien muchas veces recae como que la pareja funcione o no, son cuidadoras, ¿no? Entonces vemos repetidamente ahí el estereotipo de las mujeres. Pues también en la escuela tenemos que buscar esta autonomía, como desde la primaria, secundaria, en fin, nuestra educación básica, cómo son ocupados los espacios, desde el uniforme, desde cómo nos movemos en la escuela, con quién nos juntamos, qué roles jugamos, cómo nos organizamos. En fin, en cualquier tipo de socialización que hayamos hecho, busquemos aquello que conformó la autonomía y cómo fue que eso influyó en mi independencia, si es que me siento independiente en eso, para poder construir una autonomía. Las mujeres tradicionales, pues es muy difícil que se complementen a sí mismas, que sean completas por sí mismas. Es muy, muy difícil, ¿no? Y que sobre todo sean autónomas, porque dependen vitalmente de la existencia de otras personas en sus vidas para existir. ¿Por qué? Porque todo el tiempo han estado atendiendo a los otros, al cuidado de los otros, y dependiendo también de cierta manera de los otros, ¿no? Dependo de mi pareja económicamente o dependo de mis papás porque me dejan vivir aquí, y yo entonces dependo de la existencia de mis hijas o mis hijos o mi pareja, mis papás para poder hacer cosas. Entonces es como un círculo ahí pues que es negativo. Entonces estas mujeres tradicionales pues van a tener más complicaciones para lograr una autonomía. Porque no hay esta autosuficiencia, que es un punto importante. Una característica de la autonomía es la autosuficiencia y no la hay cuando hay un rol tradicional del ser mujer. Entonces, pues
llegar a la autonomía va a ser muy difícil. Actualmente, ¿no? O sea, bueno, esas mujeres tradicionales, pues siempre el centro de su ser, de su vida como mujeres, siempre es la familia, el hijo, la hija, la madre, el padre, la vecina, el jefe, el colega, la colega, la causa, la patria. Siempre hay alguien más importante que ellas, ¿no? En esta formación tradicional, les cuesta mucho trabajo mirarse. Hay siempre una mirada hacia alrededor, el exterior, pero no hacia adentro. Y actualmente muchas de nosotras hoy en día tenemos una construcción más moderna que implica ser para mí, ser para nosotras, tener límites propios, tener el centro en nosotras mismas. Y entonces hay como una contradicción, ¿no? Con la que tenemos que estar luchando constantemente, porque a pesar de concebirnos o de tener esta construcción moderna, ¿no? de nosotras mujeres modernas, existe pues tradicionalmente muy marcado también esta otra parte de las tradiciones, ¿no? De lo tradicional de la mujer. Entonces es muy complicado porque luchamos una con otra, terminamos haciendo, entonces pues ahora ya quiero ser una mujer moderna, voy a trabajar, pero también soy mamá y entonces tengo 2, 3 jornadas, pero tengo que cuidar a mi mamá, a mi papá que ya está grande porque pues soy la única mujer, y no, y entonces vamos cubriendo uno y otro rol y otro rol, y nos vamos como cargando de más responsabilidades porque es lo que ahora nos pide la modernidad, ¿no? Y sobre todo a quienes nos definimos como feministas, es como, pues órale, ¿quieres igualdad? Pues órale, puedes con todo. Y tienes que vivir con holgura, con felicidad, sin enojo, sin rabia. Y es una total contradicción, ¿no? Una enorme contradicción entre el ser y el no ser. De lo que tenemos que hacer bien, cubrir estas 3, 4 jornadas de las que hablaba yo hace ratito. Y pues además tener familias como muy integradas, una sexualidad de lujo, en fin, nos cobra muy caro la sociedad de ser feministas. Para ser feministas pareciera que si queremos ser iguales tenemos que ser perfectas, hacer muchas cosas a la vez y todo hacerlo bien. Entonces es una cosa muy desgastante y que también impide la autonomía porque seguimos dando al otro. Entonces trabajar la autonomía vamos viendo que es una cosa que va de muchas vertientes, por muchos caminos, que son como muchas cosas que tenemos que ir mirando alrededor de nosotras para saber hacia dónde avanzar y cómo es que estamos avanzando. Entonces, la autonomía, pues, pasa, ¿no? Por una revisión de valores que tenemos que tener súper definidos. Esto se los he hablado mucho en otros episodios. Siempre es importante tener nuestra escala de valores, nuestra estructura de pensamiento, qué cosas vamos a permitir en la vida, qué cosas no vamos a permitir por nada y qué cosas son negociables. Tenemos que tener esto muy, muy bien definido, nuestra identidad, porque de ahí va nuestra identidad. Entonces es importante hacer un inventario de quiénes somos, qué lugar ocupamos en cada uno de los espacios en donde nos desenvolvemos, qué hacemos, para quién lo hacemos, cómo lo hacemos, cuál es ese sentido de lo que hacemos. Y entonces ir corrigiendo cada una de estas partes, de todas nuestras partes que nos conforman. Descubrir eso. ¿Qué cosas, qué partes soy yo, soy el todo? Entonces, sí es mirarnos, mirar esta forma de construir la autonomía, y es también mirar cómo fuimos construidas con estos estereotipos, qué estereotipos sigo cargando. Muchas de nosotras vivimos cumpliendo o en cumplimiento de fantasías y desconociendo totalmente quiénes somos. Hay una relación directa, digamos, entre la tolerancia a la opresión externa y la capacidad de poder tener fantasías, ¿no? Sobre cosas que queremos, sobre cosas que quisiéramos hacer, que se fomentan además por lo social y lo cultural. Entonces, para el trabajo de la autonomía es importante tener planes y no dejar estos planes en la imaginación, en la fantasía. Entonces hay que desarrollar la autonomía a partir de planes concretos que podemos llegar a generar con una estrategia y bajarlo de la fantasía, porque muchas veces fantaseamos, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, me gustaría esto, y no tenemos un plan para ello. Entonces lo dejamos todo el tiempo en la fantasía, y no lo bajamos. Y hay que hacerlo, es muy importante, ¿no? Muchas veces muchas mujeres, por ejemplo, en el consultorio me refieren muchas cosas que quieren hacer.
quisieran viajar, quisieran comprarse algo, una casa, desde una casa hasta un carro, ropa, cosas. Cambiarse de ciudad a lo mejor, ¿no? De barrio, dejar a su pareja, no sé, muchas cosas que tienen muchos planes, pero todo está a nivel de la fantasía y no lo hacen en razón de las otras personas, de los otros. Porque mi hija, porque mi hijo, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi pareja, es que mi jefe, es que mi compañera de trabajo se la va a cargar. O sea, todo el tiempo estar pensando en los otros hace que estas fantasías sean muy complicadas de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque a las mujeres se nos ha negado así tácitamente el egoísmo. Ser egoísta se nos ha negado total y absolutamente, porque el egoísmo es lo opuesto al altruismo, digamos, ¿no? Y eso es lo que nos han enseñado, a ser dadoras, cuidadoras, ¿no? Que son las características pues de las mujeres desde el estereotipo y los roles de género. Entonces, a la mayoría de nosotras se nos ha educado en la prohibición de ser egoístas. Hay una valoración negativa para las mujeres del ser egoístas, porque primero tenemos que pensar en los otros, en la otra parte, en quien está enfrente de mí o al lado de mí. Entonces, es muy fácil controlarnos a través de esas cosas porque sentimos culpa. Entonces sentimos culpa y estamos constantemente en esta sensación. La culpa es una idea judeocristiana, que ya habíamos hablado antes de ello también, que sirve únicamente para controlar. No hay como otra razón, ¿no? ¿Por qué? Pues porque haces algo malo y entonces vas a la iglesia, te confiesas con el Padre y el Padre te pone una penitencia y ya. Y dejas la responsabilidad en el otro, en Dios. Pues Dios me puso esta penitencia, es que ya me perdonó. O en Jesús o en quien sea que creas, ¿no? Entonces, es para controlar. En cambio, si no tenemos esta culpa, pues estaríamos como cuestionando constantemente qué hacemos. Y una de las cosas que más culpa nos genera a las mujeres es ser egoístas. No tenemos esta idea del egoísmo en nosotras, a diferencia de los hombres. Para los hombres es muy fácil ser egoístas, porque pues es parte de ellos, ¿no? Así les enseñan a luchar, a pelear, a competir todo el tiempo para ganar, para ser exitosos, y no tienen bronca con eso. El problema es para nosotras. Hay que ser egoístas, pensar en nosotras mismas, porque eso nos impide hacer cosas para nosotras. Desde poder disfrutar de nuestro trabajo, poder disfrutar de nuestro dinero, poder disfrutar de nuestra sexualidad, atender nuestra salud. Siempre estamos pensando, no, mejor primero voy a llevar a mi primo, primero voy a llevar a mi hijo, primero voy a llevar a mi mamá, y nosotras no nos atendemos y dejamos y postergamos y postergamos y postergamos. Es súper importante cuidar nuestra salud, cuidar mucho nuestra salud. Entonces, el ser egoístas es algo que tenemos que empezar a fomentar en las mujeres y dejar de lado la idea del ser egoístas en mala onda. O sea, es como una idea básica de autocuidado y de cuidado de las otras personas. O sea, es de verdad lo más lógico. Primero me cuido yo y después cuido a la otra persona. Y no se nos enseñó así. Incluso quienes han viajado en avión, pues saben, lo primero que dicen en las indicaciones del avión cuando va a despegar, pues es que si hay una falta de oxigenación en algún momento, una falla, van a bajar las mascarillas y que antes de ponérsela a cualquier otra persona, primero te pongas tu mascarilla y luego entonces puedes ayudar a otra persona a poner su mascarilla. O sea, es lo lógico, lo básico. Pero a las mujeres se nos enseñó al contrario. Primero ayuda a los otros y luego a ti. Y quien salimos perdiendo somos nosotras. Nos enfermamos, nos descuidamos, no disfrutamos de nuestro trabajo, de nuestro dinero, de nuestra sexualidad por siempre estar pensando en la otra persona. Entonces, muchas mujeres sienten mucha culpa de gastar su dinero. De verdad no saben cómo escucho esto en el consultorio. Ganan su dinero, les dieron un extra, les dieron su bono y tienen mucha culpa de gastárselo. Hay una idea generalizada en muchas mujeres, sobre todo educadas tradicionalmente, de que si gastan algo que ellas ganaron legítimamente en su trabajo, que están robando, como si le estuvieran robando a su familia. ¿Ustedes han sentido así en algún momento? Que si gano un dinero y me compro y me voy y me compro algo, ropa, una bicicleta, mi pantalla, un celular nuevo, sienten culpa porque creen o piensan que ese dinero podrían gastarlo en otra persona,
en su hija, en su hijo, en su pareja, en su papá, en su mamá, estoy segura que muchas sí, ¿no? Y porque es una idea que tenemos atravesadísima. Entonces hay que permitirnos esto. No se vale y no significa que nunca vamos a hacer algo por las otras personas. Claro que sí, pero primero yo, para estar feliz, para estar bien, para estar tranquila, para estar saludable, ¿no? Y entonces puedo pensar en las otras personas y compartir eso con las otras personas. Pero mi prioridad siempre debo de ser yo. Piensen en eso. ¿Se sintieron identificadas acaso con eso un poco? Es como interesante empezar a trabajar con toda esta idea, porque nos han construido, sobre todo las mujeres, por ejemplo, la parte de sexualidad. ¿Cuántas veces, piensen ustedes, han accedido a tener contactos sexuales no deseados para que no se enoje su pareja, o alguna práctica con la que no están totalmente de acuerdo porque pues su pareja quiere? Querer hacer algo a lo mejor que a ustedes les gustaría, pero su pareja no quiere y entonces no dice nada, ¿no? Estamos cediendo todo el tiempo. Además, porque en esta parte de la sexualidad hay algo muy interesante. Para las mujeres nos han hecho creer la idea de que o somos las santas o somos las... No voy a decir la palabra porque quiero que este podcast lo escuchen adolescentes y demás, ¿no? Pero ya saben, palabra que empieza con P o con Z, según, ¿no? Y que entonces es un insulto a las mujeres que disfrutan de su sexualidad plenamente, que tienen libertad de decisión y que pueden decidir tener relaciones con uno o con otro, ¿no? Cuidándose y no pasa nada. Pero para la sociedad está mal. Y entonces o eres la santa, esta virgen inmaculada, pura, ¿no? Que todo lo da, que se sacrifica, y entonces eres aquella que puede ser desposada, ¿no? Como desposada por alguien, ¿no? O eres la otra, la libertina, la relajada, la que pues sexualizada, y no te quitan esa etiqueta. Entonces son dos extremos. La idea es que las mujeres construyamos, primero nos demos cuenta que entre un extremo y el otro, la santa y la libertina, por decirlo de algún lado, de algún modo, entre contra esas dos posturas, ¿no? Hay un abanico de posibilidades. Y cada una de ustedes tiene que ubicarse en donde mejor le plazca, en donde se sientan cómodas, donde ustedes estén bien, que nadie les imponga el lugar en donde tienen que estar. Entonces, a partir de ahí empezamos a construir quién somos. Por eso, en la autonomía, por ejemplo, es bien importante trabajar con la biografía. Tenemos que hacer nuestra biografía. Eso es algo que hacemos mucho en terapia, que yo trabajo también en terapia con mujeres que observo que es importante como trabajar esta autoidentidad, la autonomía, que han estado repensando muchas cosas, y entonces es importante como hacer este cierre con la biografía, la autobiografía. De dónde vengo, quién soy, cómo me construí, porque no siempre nos damos cuenta. Y entonces tenemos que escribir. La autobiografía o la biografía siempre es importante, y si ustedes se dan cuenta, pues las biografías al inicio empezaron pues haciendo historias de hombres, ¿no? Pocas veces escribían o no se escribían después de la biografía de una mujer, porque ni siquiera, por ejemplo, se hablaba de grandes escritores, inventores, y pues sabemos ya que muchas mujeres usaron seudónimos masculinos para poder escribir y que se publicaran sus libros o sus inventos, ¿no? Porque si sabían que eran de mujeres, simplemente no tenían futuro. Entonces se escribía de los hombres. Ahora es importante escribir de nosotras, porque también eso nos permite revisar nuestro linaje, saber de dónde venimos, ¿no? Cuáles son como estas ancestras que nos han precedido, qué hicieron. Y a veces es muy interesante estas historias, ¿no? Cómo nos han ido marcando en generación, como todo el linaje de mujeres que tenemos. Y escribir sobre nosotras es como dividirnos y ver que tenemos muchos pedazos. Ajá. Entonces, ahí descubrimos nuestros límites, nuestros recursos, cuáles son nuestros recursos materiales, simbólicos, qué posibilidad tenemos de usarlos para satisfacer nuestras propias necesidades. Como empezamos a trabajar desde la individualidad, desde ser individuas, porque estamos muy educadas las mujeres en lo colectivo, en ser, decíamos, existir para los otros y en función de los otros. Entonces, esta individualidad, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando las mujeres tienen un parto, que tuvieron a su bebé, cuando hablan de sus partos,
ellas quedan totalmente invisibilizadas porque es el momento del otro, del bebé, ¿no? De la bebé. Y entonces ya no existe mi parto, existe la experiencia del parto del que nace, ¿no? Y entonces ha habido mucho tiempo, hubo como una generalización a la vivencia de los partos. No era una experiencia personal y única como lo es, era una experiencia colectiva. Bueno, sí tuve un cólico aquí, un dolor, pero sí es lo más bonito que te puede pasar, ¿no? O sea, en pocas palabras, pues eso era como lo que sabíamos de los partos. Sí puede doler un poco, pujas, pero bueno, es lo normal y ya después disfrutas mucho a tu bebé. Ahora, pues las mujeres poco a poco se empiezan a permitir hablar en lo individual. Esta es mi experiencia, yo así lo pasé, yo pasé tantas horas de parto, para mí no fueron muchas horas, pero a la hora de que pasó fue como muy doloroso, fue esto, o sea, cada caso es diferente y hay a las mujeres unas sensaciones que no se les permite ser las protagonistas, por lo que veíamos, ¿no? Somos para los otros siempre. Entonces hay mucha culpa en ser protagonistas, porque además, ¿cómo le voy a quitar el protagonismo al bebé? O sea, no, ¿no? Entonces, pero permítanse de verdad. Yo creo que el parto es como, bueno, yo no soy mamá, nunca he parido, pero bueno, no, yo sé que es una situación para muchas mamás como, pues no sé cómo llamarlo, una gran batalla, no sé, es un momento muy importante, creo, en la vida, ¿no? En el sentido de lo que hay que pasar, lo que el cuerpo experimenta en ese momento, ¿no? En la parte subjetiva, emocional, pues cada mujer lo vive muy diferente, pero el cuerpo al final sí hay como cambios también que son diferenciados en cada mujer, pero en general hay una transformación, ¿no? Desde que empieza el embarazo hasta que sucede el parto. Entonces, sí permítanse individualizar esta experiencia, por ejemplo. Hablen de sus partos, hablen de su embarazo desde lo individual, porque de repente en consulta, por ejemplo, me encuentro historias de mujeres que dicen, ¿sabes qué? Es que mi parto fue horrible. Y con esas palabras, y se sienten muy culpables por decirlo. ¿No? Mi parto fue horrible, pero nunca lo he dicho porque me da pena, porque siempre mis amigas hablan como de que fue muy bonito, como que sí les dolió, pero bueno, al final valió la pena porque ya cuando tuvieron al bebé, bla, 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 ¿no? Entonces es como, a ver, o sea, ¿por qué no permitirse decir esas cosas como si fue horrible, si la pasé mal, si me dolió, si me desgarró, si esto? O también como todo lo otro, ¿no? Como el permitirse ser las protagonistas. Normalmente cuando vamos al hospital o a visitar a una mujer que acaba de parir, el centro de atención es el bebé y dejamos de lado a las mamás, ¿no? Entonces también eso es como muy importante, que ustedes luchen o pidan no luchen, pero sí hagan ver a las personas que ustedes también necesitan esta atención. Y yo creo que más a quienes vamos, a la sociedad, a quienes estamos alrededor, ¿no? Como darnos cuenta de eso, o sea, que no tenga que haber un pedimento de las mujeres de, hey, aquí estoy, sino si vamos a visitar a una mamá que acaba de parir, ¿no? Una mujer, darnos cuenta que ella también necesita cuidados, que acaba de parir y acaba de pasar o sea, tal vez horas en parto, su cuerpo, una cirugía, lo que sea, poner atención en eso, porque de verdad pocas personas lo hacen, todos van a ver al bebé y se olvidan de la mujer. Desde ahí, entonces, por favor, apropiense de sus historias. Este fue un ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, quienes no hemos parido, ¿no? Tenemos otras historias que a veces nos puede dar pena, como hablar muy bien de nuestro trabajo, de lo bien que nos va, de lo bien que hacemos nuestro trabajo. Una característica en el estereotipo femenino es ser muy modestas y humildes. Entonces, romper eso, no se trata ahora de que, yo soy la buenaza en la vida y, ¿no? O sea, sí lo puedo decir y sí lo puedo externar, claro que sí. Y tenemos que ir midiendo, ¿no? Como, pues, cómo me relaciono, con quién lo puedo compartir más, con quién me siento cómoda, con quién no. Pero también permitirnos hablar de estos éxitos, de estos logros sin minimizarlos, ¿no? De manera constante. Entonces, hay que, más que ser actoras de nuestras vidas, hay que ser autoras, ¿no? Y es otra dimensión, escribir sobre nosotras mismas, más que actuar y ser protagonistas. ¿Qué pasa en mi vida, ¿no? ¿Qué soy? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que me caracteriza? ¿Hacia dónde voy con esta autonomía? ¿Sí? Entonces, otro punto, un punto más bien que toca Marcela Lagarde también es, y que me llama mucho a mí la atención, es la queja, ¿no? Ella dice que la queja constante en las mujeres
es la más grande expresión de la impotencia aprendida. Es otra de las características con la que nos educan en la identidad femenina. Y ella dice que entonces esta queja es la forma en que aprendimos a comunicarnos en el mundo y que es un reclamo y exigencia. Uh-huh. Que es para buscar como esta conmiseración o caridad, piedad, ¿no? Manifestaciones de afectividad de otras personas. Y creo que tiene razón. Al principio yo me peleaba un poco con esta idea porque pues sí, mucho tiempo hemos sido oprimidas y calladas, y entonces cuando empiezas a trabajar tu empoderamiento sale esta queja, como luchar, como pedir, como darte cuenta de todo lo que está mal y entonces quejarte. Pero creo que tiene razón Marcela Lagarde en el sentido de no podemos vivir siempre en la eterna queja, porque es dejar en el otro también las acciones, la responsabilidad en el otro, y no podemos generar autonomía si no nos responsabilizamos de nosotras mismas, de nuestras necesidades. Entonces, está bien procesar algo, y en ese proceso lo trabajo y lo puedo comunicar a la otra persona, aquello que me hace falta o aquello que necesito. Pero en ese proceso es necesario que nos hagamos responsables de lo que nos toca para hacer algo por nosotras mismas. No necesitar constantemente que otro avale nuestros pensamientos, ¿sí? Ni nuestros descubrimientos, ni nuestro sentir. Entonces es importante trabajar también con esta idea. Es como poco a poco irla como masticando, decir, a ver, pues sí, ¿no? O sea, es cierto, es importante la queja en algún momento cuando podemos hablar, hacer esta voz que muchas veces fue callada, pues la queja es importante porque sale, ¿no? Como todo lo que ha estado guardado. Pero entonces después, ¿qué hago con eso? ¿Cuáles son las acciones para mí? No podemos dejar lo otro, la responsabilidad en el otro, porque es otra vez ser dependientes, regresar a la dependencia, de que el otro resuelva, de que el otro me dé, de que el otro haga. Y probablemente no lo va a hacer, no lo sé, pero si estoy esperando todo el tiempo que lo haga, pues termino otra vez en la dependencia. Y no queremos eso, queremos la autonomía, ¿sí? Entonces, en resumen, la autonomía, para el trabajo de la autonomía tenemos que resolver el pasado. Hacer esta biografía, ver nuestro linaje, nuestra historia familiar, ¿no? Cómo fuimos construidas en lo social, en lo escolar. Bajar como esta preocupación por el futuro, bajarle 2 rayitas, como dicen, ¿no? O 5, las que sean necesarias, en la fantasía, no estar fantaseando tanto con el futuro. Hacer planes es importante y entonces tener una estrategia para llegar a ese plan. Quitar la fantasía del futuro. Y sobre todo, vivir intensa, compleja y profundamente el aquí y el ahora. Darnos cuenta de eso, de que no somos mortales. Las mujeres vivimos en la eterna postergar. Mañana, no es que primero tengo que hacer esto, es que primero tengo que resolver esto, es que, ¿no? Y dejamos cosas, un viaje, ir al médico, mi cita con la ginecóloga, al dentista, cambiarme de trabajo. O sea, siempre hay una postergación. Hay que vivir el aquí y el ahora. No hay garantía del futuro. Y esta pandemia nos la ha dejado claro. Entonces, aquí y ahora es una de las cosas que en la autonomía tenemos que tener mucho más presentes, ¿sí? Entonces, este es un trabajo que en psicoterapia me gusta mucho hacerlo. Es un trabajo profundo, es un proceso, ¿no? Que va ligado un paso tras otro paso, es ir trabajando constantemente, comprometerse con el trabajo personal. Cuando uno trabaja de manera personal o una trabaja en lo personal, hay muchos miedos porque hay confrontación con muchas cosas que a veces no queremos tocar, pero es importante, es el transitar, ¿no? Y en psicoterapia de verdad que hay muy buenos resultados en el trabajo de la autonomía. Cuando se trabaja la autobiografía es un trabajo a veces muy fuerte para muchas mujeres, ¿no? Muy fuerte. Por eso es importante acompañarlo, ¿no? En psicoterapia de preferencia, ¿no? Hay grupos también que pueden ser buenos, ¿no? Pero pues siempre es importante el acompañamiento profesional porque pueden salir muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor estaban guardadas o confrontar con ciertos recuerdos, situaciones, y de ahí ir deconstruyendo, resignificando, ¿no? Como estas cosas que sucedieron desde lo personal, desde la autonomía. Entonces se dan cuenta, para autonomía, sexualidad, pareja, familia, economía, sociedad, todo importa. Y tenemos que ir trabajando poco a poquito en cada una de estas áreas. Y bueno, pues revisen ahora lo que escribieron al principio sobre qué pensaron al inicio del episodio, qué
son esas cosas que ustedes piensan que están haciendo para su autonomía o por lo cual ustedes creen que son autónomas. Y ahorita que terminamos esto que les platiqué, ¿qué piensan? ¿Aumentarían alguna otra cosa? ¿Quitarían una que a lo mejor pensaban que sí, ya se dan cuenta que no, no tanto, que la están trabajando? Hay que repensarlo, ¿no? Y entonces trabajar mucho para la construcción de la autonomía desde la independencia, ver qué tan independientes somos realmente, ir hacia el camino de esta autonomía total, ¿no? Es la idea. Y es un proceso continuo, o sea, no es que ya de un momento para otro despierto y tengo todo bajo control y soy autónoma. Es día a día ir trabajando, no se acaba. Es todos los días es trabajar un poquito en esta autonomía, todos los días. Imagínense, ¿no? Si alguien a los 30 años está empezando a pensar en esto de la autonomía, lleva 30 años sin serlo. Entonces, ha aprendido a depender de otras personas. Hay que reaprender a independizarnos y a ser autónomas, ¿sí? Bueno, pues me dio mucho gusto compartir este tema con ustedes. Ya conocen mis redes sociales, me encuentran en Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, en donde escuchen el podcast, siempre como psicoterapia-conforma. Síganme en Instagram, sobre todo ahí hago muchas dinámicas en vivos, preguntas y respuestas. Para el capítulo siguiente voy a hacer un en vivo, ¿no? Con toda la recapitulación de los episodios pasados. Si no los han escuchado, escúchenlos. Y a partir de ahí, si tienen alguna duda, comentario, algo que quieran aclarar, lo voy a aclarar de manera directa con quienes quieran participar, ¿sí? Entonces, bueno, pues agradezco mucho que me escuchen. Nos escuchamos la próxima semana. Y si les gustó esta información y creen que a alguien le pueda servir, compártanla, por favor. Síganme en el podcast, en Spotify, Apple Podcast, donde me escuchen. Denle seguir para que les avise cuando saque cada vez episodio. Les va a avisar la aplicación que tengan y no se pierdan de ninguno, ¿vale? Bueno, yo soy la psicóloga Jessica Toski y me despido de ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Seguimos en contacto. Bye.